Lo llamaban el Kaiser. No solo por su elegancia al jugar, sino porque gobernaba el campo como un verdadero emperador. Franz Beckenbauer no solo fue un genio del fútbol, fue un revolucionario. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial todavía resonaban por las calles de Múnich cuando Franz Anton Beckenbauer llegó al mundo el 11 de septiembre de 1945. Alemania era una nación que se levantaba de las cenizas, y Múnich, como muchas otras ciudades, mostraba las profundas cicatrices del conflicto. Los edificios estaban en ruinas, y las vidas de la gente común se vieron alteradas para siempre. En medio de este paisaje de devastación e incertidumbre, un joven Franz creció, siendo testigo de primera mano de la resiliencia y la determinación de su comunidad. La ciudad era un lienzo de contrastes, donde los restos de la destrucción coexistían con la creciente esperanza de un futuro mejor. Los niños jugaban en las calles. Sus risas eran una melodía desafiante en el telón de fondo de los edificios derrumbados. Fue en este ambiente, marcado tanto por las dificultades como por la esperanza, donde se desarrollaron los años formativos de Beckenbauer. Aprendió los valores de la perseverancia, el trabajo en equipo y la importancia de esforzarse por algo mejor, lecciones que más tarde definirían su ilustre carrera. Mientras el mundo a su alrededor se reconstruía, el joven Franz ya estaba construyendo sus propios sueños, ladrillo a ladrillo, alimentado por una pasión inquebrantable por el deporte rey. Incluso de niño, pateando un balón por las calles llenas de escombros, su sueño ya tomaba forma: convertirse en futbolista. No era solo un capricho fugaz de la infancia, era una ambición ardiente que lo consumía. Veía el fútbol como algo más que un simple juego. Era un escape, una fuente de alegría y un camino hacia una vida mejor. Pasó incontables horas perfeccionando sus habilidades, practicando con amigos y soñando con algún día jugar para un equipo profesional. Su dedicación y talento natural se hicieron evidentes rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de los clubes locales. A la tierna edad de 9 años, Beckenbauer dio su primer paso oficial hacia la realización de su sueño, uniéndose al SC 1906 Múnich. Esto marcó el comienzo de su entrenamiento estructurado y su desarrollo como jugador. Rápidamente sobresalió, mostrando sus habilidades excepcionales y su compromiso inquebrantable. Los entrenadores reconocieron su potencial y nutrieron su talento, brindándole la orientación y el apoyo que necesitaba para crecer. Sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar. A la edad de 13 años, llegó un momento crucial cuando se cambió a la Academia Juvenil del Bayern de Múnich. Este fue un paso importante, un movimiento a uno de los clubes más prestigiosos de Alemania. Aquí fue donde su viaje realmente comenzó. El Grünwalder Stadion, entonces hogar del Bayern de Múnich, se convirtió en su campo de entrenamiento, un lugar donde pasaría incontables horas perfeccionando su oficio. Se sumergió en la cultura del club, aprendiendo de entrenadores experimentados y jugando junto a compañeros de equipo talentosos. Los desafíos eran inmensos, pero Beckenbauer los afrontó con una determinación inquebrantable. Se esforzó al máximo, buscando constantemente mejorar sus habilidades y convertirse en un mejor jugador. La Academia Juvenil era un caldo de cultivo para el talento, y Beckenbauer rápidamente ascendió de rango, impresionando a todos con sus habilidades excepcionales y sus cualidades de liderazgo. Era un talento natural en el campo, poseyendo una rara combinación de habilidad, visión y conciencia táctica. Podía controlar el juego con sus pases precisos, su elegante regate y su capacidad para leer la jugada. Estaba claro que estaba destinado a la grandeza, y era solo cuestión de tiempo antes de que dejara su huella en el escenario mundial. El sueño que comenzó en medio de las ruinas de Múnich ahora estaba al alcance, impulsado por años de arduo trabajo, dedicación y una fe inquebrantable en sus propias habilidades. En una época en que los defensas solo pegaban patadas, él fue diferente. Beckenbauer reinventó el rol del líbero, un defensa libre, elegante, que salía jugando con clase. Nunca se había visto algo igual. Era defensa, pero parecía mediocampista. Franz Beckenbauer. El nombre resuena con ecos de triunfo, una sinfonía de éxito orquestada en los escenarios más grandes del fútbol europeo. Su trayectoria con el Bayern de Múnich no fue solo participación, fue dominación. No era simplemente un jugador, fue el arquitecto de una dinastía. Las estadísticas hablan por sí solas, pero solo susurran el verdadero impacto de su presencia.
4 títulos de la Bundesliga, cada uno un testimonio de consistencia inquebrantable y brillantez táctica. Pero la Bundesliga fue solo el preludio de una conquista europea. 3 Copas de Europa consecutivas. Una hazaña de dominio sin precedentes que grabó el nombre del Bayern de Múnich en los anales de la historia del fútbol. Beckenbauer no solo levantaba trofeos, estaba definiendo una era. Era la encarnación de la búsqueda incesante de la excelencia del Bayern, un faro de liderazgo que los guió a través de las batallas más feroces y los desafíos más desalentadores. Y con Alemania, su historia trasciende incluso la gloria del club, alcanzando el reino de la leyenda nacional. No solo representaba a una nación, llevaba sus esperanzas, sus sueños, su propia identidad sobre sus hombros. La carga de la historia, la presión de la expectativa, la agonía de la derrota y el éxtasis de la victoria, Beckenbauer lo experimentó todo en el escenario mundial. La final de la Copa del Mundo de 1966. Una derrota desgarradora contra Inglaterra en Wembley. Un momento que podría haber definido una carrera, pero en cambio, alimentó un deseo ardiente de redención. No sucumbió a la decepción. La canalizó, transformándola en una resolución inquebrantable. Y luego llegaron los gloriosos años de retribución. El Campeonato Europeo en 1972. Una exhibición magistral del fútbol alemán. Una sinfonía de precisión y poder que culminó en un triunfo rotundo. Pero la reivindicación definitiva llegó en 1974. La Copa del Mundo en casa. El peso de una nación sobre sus hombros. La presión para cumplir. Y Beckenbauer no solo cumplió, orquestó una obra maestra. Lideró a su equipo con una convicción inquebrantable, guiándolos a través de cada desafío, cada obstáculo, cada momento de duda. Era el director de una orquesta de fútbol, asegurándose de que cada nota se tocara a la perfección. ¿Y la culminación de todo? Levantar el trofeo de la Copa del Mundo como capitán. Un momento de alegría pura e inalterada. Un momento que cimentó su lugar en la inmortalidad futbolística. Un momento que definió una leyenda. Y todo esto, logrado mientras llevaba el brazalete de capitán. No era solo un jugador, era un líder, una inspiración, un símbolo de esperanza para una nación. La Copa del Mundo de 1970 en México. Un torneo grabado en la memoria de los aficionados al fútbol de todo el mundo. No solo por el calor abrasador y la atmósfera vibrante, sino por momentos de puro coraje y determinación inquebrantable. Y quizás ningún momento encarna ese espíritu más que la imagen de Franz Beckenbauer, el legendario capitán alemán, jugando con un dolor inimaginable en la semifinal contra Italia. Fue más que un simple partido. Fue una batalla de voluntades, un choque de titanes bajo el sol abrasador mexicano. Lo que sucedió ese día se convertiría en un testimonio del espíritu indomable de Beckenbauer. En esa épica semifinal contra Italia, ocurrió un momento que definiría para siempre el legado de Beckenbauer. Una brutal colisión resultó en una luxación de hombro, una lesión que dejaría fuera a la mayoría de los jugadores. Pero Beckenbauer no era como la mayoría de los jugadores. Era der Kaiser, el emperador, y los emperadores no ceden. A pesar del dolor insoportable, se negó a abandonar el campo. Con Alemania habiendo utilizado ya sus 2 sustituciones, Beckenbauer sabía que tenía que encontrar una manera de continuar. La imagen del capitán alemán, con el brazo fuertemente vendado al pecho, es icónica. Siguió jugando, sus movimientos restringidos, su rostro marcado por el dolor, pero su espíritu inquebrantable. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un guerrero en el campo. Los periódicos lo aclamaron como Beckenbauer, el guerrero alemán. Fue un testimonio de su valentía, su liderazgo y su inquebrantable compromiso con su equipo. Esa imagen, con su brazo colgando inútilmente, pero su corazón ardiendo de pasión, está grabada para siempre en la historia del fútbol. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside solo en la habilidad, sino en la capacidad de superar la adversidad, de luchar contra el dolor y de nunca rendirse. Pero su historia no terminó en la cancha. En 1990, como entrenador de Alemania, volvió a levantar la Copa del Mundo. Fue el segundo en la historia en ganarla como jugador y como DT. Un verdadero maestro. Beckenbauer también fue directivo, embajador del Mundial 2006 y figura clave del fútbol mundial. Aunque su legado no está exento de controversias, por investigaciones vinculadas a la FIFA, su aporte al juego es incuestionable.
Franz Beckenbauer falleció el 7 de enero de 2024, y con él se fue una era. Pero su esencia sigue viva cada vez que un defensa sale jugando con clase, porque el Kaiser no era solo un jugador, era una idea. Si te emocionó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es tu recuerdo favorito del gran Franz Beckenbauer?